Bueno, primeramente damos gracias al Señor, ¿verdad? Por un día más que nos ha dado. Gracias al Señor por permitirnos estar reunidos hoy en este culto de oración. Y sobre todo, gracias al Señor porque ha tenido a nuestro pastor con bien hasta el día de hoy, en las luchas y en las pruebas, pero muchas cosas, ¿verdad? Todavía que hacer, pero el Señor aún no lo tiene con nosotros. Y damos gracias al Señor por eso. Y doy gracias al Señor también por la oportunidad de impartir un poco de su palabra y espero, verdad, que sea de bendición y que sean las palabras del Señor las que salgan a través de mí, verdad, para edificación de todos nosotros. Hoy quiero hablarles acerca de ciertos versículos del Salmo 37. Probablemente ya hayan escuchado estos versículos muchas veces. Creo yo que el Salmo 37 es tan popular, ¿verdad?, como el Salmo 23. Pero quiero enfatizarme en los versículos 3, 4 y 5 de este Salmo. Vamos a leerlos. Dice el Salmos 37, el 3, el 4 y el 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Muchas veces enfatizamos en este salmo que en estos versículos habla sobre la confianza en Dios, y no es por falta de conocimiento. Muchas veces se enfatiza, sino por falta de la credulidad de lo que dicen estos versículos en este salmo. Ya que la confianza en Dios debe ser permanente. La confianza en Dios no debe ser fluctuante, debe ser día a día. No es que un día confío en Dios y el otro día no. La confianza en Dios debe ser algo diario, algo que todos los días debemos practicar. Y eso se debe reflejar también en nuestras vidas. Debe ser algo tangible, algo que es parte de nosotros como cristianos, el confiar en nuestro Dios. Y probablemente en estos tiempos hay mucha zozobra sobre ciertos asuntos. En estos tiempos, con todo lo que está pasando, toda la crisis que estamos viviendo, no solo económica, sino de salud, e incluso, ¿verdad?, el índice de maldad que está creciendo cada vez más. Y hay cosas, ¿verdad?, en que nos sentimos con temor y que parecieran no tener una solución o una salida inmediata. Pero nos preguntamos muchas veces de qué va a pasar con la salud, si me voy a infectar o no me voy a infectar, qué pasa si mi trabajo, los que tenemos trabajo, que si lo vamos a perder, que si la empresa va a cerrar, los que han perdido sus trabajos, voy a conseguir otro trabajo, si suspendí el trabajo, voy a volver a trabajar, me van a llamar. Los jóvenes, los padres, pensando qué va a pasar con el sistema escolar, van a pasar el año, lo van a extender, y bueno, en fin, un sinnúmero de preocupaciones y cosas que nos agobian día a día por la inconsistencia en la cual se encuentra el mundo actualmente, ¿verdad? Pero, hermanos, muchas veces nos preocupamos por cosas que el Señor ya tiene resueltas. Y la razón por la cual nos preocupamos es porque no tenemos paz, porque no acudimos al Señor. Y probablemente no le buscamos, nos afanamos tantos en buscar una solución bajo nuestros propios medios que nos olvidamos de la dirección del Señor. Y ahora, quiero aclarar que esto, ¿verdad?, de buscar bajo nuestros propios medios, no significa que usted va a quedar sentado en su casa a esperar que el Señor le baje una canasta llena de alimentos con comida, que le baje una canasta del cielo así de la nada. No, claro que no. Aunque el Señor lo puede hacer, pero hermano, si usted está haciendo todo lo posible por suplir sus necesidades, usted está confiando en el Señor, usted tiene fe, usted se lo ha pedido al Señor, y usted está teniendo, ¿verdad?, la confianza plena en que Dios sabe sus necesidades. Bueno, hermano, tenga fe en que Dios le va a conceder lo que necesita. Porque en estos tiempos, hermano, lo mejor que podemos hacer es encomendar a Dios nuestros caminos.
Y yo pregunto, ¿acaso Dios no lo sabe todo, hermanos? Uno de los atributos de nuestro Dios, que fue uno de los temas de los podcasts que hablamos en esta primera temporada, fue los atributos de Dios. Y en ese se mencionó el atributo de la omnisciencia. Y hermano, tenemos un Dios que conoce todo, y sabe todo lo que va a pasar desde siempre. Y a veces nosotros vamos a empezar la carrera cuando el Señor ya fue a la meta. Y este es un dicho muy popular por los ancianos. Dicen, cuando tú vas, ya yo fui y regresé. Pero creo que de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata la soberanía de Dios. Que Él hará las cosas en su tiempo y en su momento. Y Él sabe cómo va a resolver las cosas que estamos pasando. Porque Él tiene todo bajo control. Y hermano, no importa la circunstancia en que nos encontremos. Debemos encomendar a Dios nuestros caminos. Muchas veces el problema es que encomendamos nuestros caminos a Jehová, pero no confiamos en Él. Hay muchas personas que encomiendan a Jehová sus caminos, y conozco varias personas, incluso se puede ver de que hay personas que la manera de encomendar el camino al Señor es haciendo ritos, tradiciones, supersticiones, que salgo de la casa, voy a salir con el pie derecho, que salgo de la casa y voy a dar 3 brincos para que me vaya bien, o me persigno, o digo una frase, o cualquier cosa, ¿verdad? Que ellos consideran que esto es como tratar de encomendar a Dios el camino, pero en realidad, ¿verdad? Eso no es encomendar a Dios sus caminos. En realidad, cuando hacemos eso, no estamos confiando en Él. Estamos confiando en que lo que estamos haciendo nosotros es lo que nos va a proteger. Claramente eso está errado. Pero el versículo 37 de Salmo, el versículo 5, perdón, de Salmo 37, no solo dice encomienda a Jehová, sino que añade también que confíes en Él. Y muchas veces el problema es que no nos gustan las decisiones que no nos gustan las decisiones que toma el Señor. Y muchas veces decimos, vamos a encomendar a Jehová nuestros caminos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos una decisión que el Señor tomó y que no nos agrada, ahí mismito lo que hacemos es nosotros tomar nuestras propias decisiones, no las que el Señor haya tomado. Y cuando vemos que nuestras decisiones erradas salieron mal, entonces volvemos y volvemos a Dios y decimos, Señor, yo te encomiendo mis caminos. Pero cuando vemos que la decisión nuevamente no nos agrada, nuevamente nosotros hacemos lo que nos da la gana y tomamos nuestras propias decisiones. Y esperamos que se hagan las cosas como Dios quiere, pero en realidad lo que andamos buscando es que Dios cumpla lo que nosotros queremos. Y eso es lo que pasa cuando le quitamos las decisiones a Dios. Bueno, al hacer lo que nos da la gana, probablemente nosotros no sabemos como el Señor qué es lo que va a pasar a futuro. Nosotros en realidad no tenemos ese conocimiento y el Señor sí lo sabe. Y muchas veces las decisiones que toma el Señor son decisiones para protegernos, para cuidarnos, para ayudarnos. Y a veces no lo entendemos. Y hermanos, cuando nosotros tratamos de tomar las decisiones por nuestra propia cuenta, estamos demostrando que en realidad no confiamos en Dios. ¿Y qué es confiar? Bueno, confiar en Dios es dejar que Él tome el control de nuestras vidas y todo lo que pase en ella, sea lo que sea, parezca bueno o parezca malo, pero yo se lo dejo al Señor, porque yo confío que Él está haciendo su voluntad y sabe lo que hace y lo que desea enseñarme también. Recuerden, hermanos, que Dios es movido por amor. Y eso lo dice en Jeremías 29:11. Y vamos a dar lectura a ese versículo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, hermanos, el Señor todo lo que nos quiere dar es para bien. Dice a Él,
pensamientos de paz y no de mal. O sea, nada de lo que haga el Señor va a ser para el mal nuestro. Y por tal razón, nosotros debemos confiar que todo lo que nos sucede, si estamos en la voluntad del Señor, es para nuestro bien, aún así no lo entendamos. Y cuando las cosas malas suceden en nuestras vidas, bueno, hay varias razones. Muchas veces es a causa de nuestra rebeldía. Y es la manera del Señor de permitir que esas cosas pasen, para hacernos recapacitar, para hacernos volver a Él nuevamente. Y a veces son simple prueba que lo que hacen es fortalecer nuestra fe. Y si no, hermano, tenga por seguro que el Señor sabe lo que hace y Él tiene un propósito de bien para todo. Muchas veces nos afanamos por cosas tontas. Yo tenía un plan y no se cumplió mi plan por X o Y motivo. Bueno, confíe en que esa era la voluntad del Señor. Tal vez usted estaba decidido a salir un mandado el día de hoy y no pudo por la lluvia, no pudo porque no le dio tiempo, qué sé yo, no pudo. Usted no sabe si el Señor le estaba cuidando de un accidente. Tal vez al salir le iba a pasar algo, pero son cosas que usted no sabe, pero que el Señor sí sabe. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor sea el que guíe nuestras vidas y nosotros encomendamos nuestros caminos al Señor, todas las cosas, ¿verdad?, que pasen, debemos ver que son con un propósito. Y hay muchas cosas que no las vamos a entender. Y es como dice Proverbios 25:2. Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y así mismo es, hermano, el Señor no nos va a dar todo para que lo sepamos. Hay cosas, ¿verdad?, que el Señor hace y que no entendemos. Pero nuestro trabajo es escudriñar. Nuestro trabajo es buscar el por qué el Señor está haciendo eso, buscar su voluntad. Y cuando pasan las circunstancias, entonces nosotros debemos ver las razones. Nosotros debemos tratar de analizar qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con todo lo que está pasando. Y aún así a usted le parezca que es malo, pero usted nunca deje de confiar en Dios y dejarle el control de todo, porque al final Él no busca nada mal para nosotros. Recuerde que al encontrar a Jehová en los caminos, cuando le encomendamos a Jehová nuestros caminos, no significa que todo va a ir bien. Y eso ni siquiera significa que porque yo ando bien con Dios, porque yo me siento muy espiritual, o porque yo siento pues que he cumplido con Dios, significa que todo nos va a ir bien. Porque eso no es un sinónimo. O sea, un sinónimo de que nosotros estemos bien con Dios no significa que no vamos a pasar vituperios. De hecho, ¿verdad? Esa es la soberanía de Dios y Él actúa a favor de nosotros. Tal vez cuando nosotros nos sintamos que andamos muy espirituales, tal vez el Señor sabe, bueno, tal vez Él se puede enaltecer de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos frena tal vez con una prueba. Pero son cosas que nosotros no podemos medir. Pero el Señor lo sabe. Tal vez a veces el Señor le pasa como a Job. ¿Acaso Job no era un hombre recto? ¿Acaso Job no era un hombre justo? Yo me pregunto, Job no se ha preguntado, pero Señor, yo hice tantas cosas bien, ¿por qué estoy pasando todo esto? Tal vez el Señor lo que está buscando es fortalecer su fe. Tal vez el Señor lo que quiere es que usted vea que en realidad todas las cosas dependen de Él. Todo lo que pasa en nuestras vidas gira alrededor de su voluntad. Tal vez el Señor quiera aprenderle a que tenga descanso, que tenga paz en Él. Son cosas, ¿verdad?, que el Señor actúa de tal manera que nosotros no podemos saberlo, pero el Señor sí sabe y Él va trabajando con nosotros anticipadamente de esos sucesos. Y hay muchos versículos, ¿verdad?, que hablan de que nosotros no vamos a saber o entender todo lo que Dios hace. Y bueno,
eso lo podemos ver también en Isaías 55:9. Vamos a leerlo también. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y de hecho así es, el Señor siempre está más allá de lo que nosotros podemos pensar. Nuestra vista tiene una visibilidad muy corta. Nosotros podemos proyectar cosas a futuro, pero según lo que nosotros queremos, nosotros podemos proyectar, bueno, de aquí a 5 años quiero estar haciendo esto, quiero estar graduado, quiero tener una casa, quiero tener un carro, o quiero estar sirviendo en tal ministerio, y nosotros nos proyectamos y hacemos planes. Pero el Señor no está viendo aquí a 5 años. El Señor está viendo de aquí a 20, de aquí a 30, de aquí a 40. Y Él sabe qué es lo mejor para usted. Y tal vez lo que usted pensaba que era lo que era bueno para usted, tal vez el Señor piensa, no, tú me sirves más en esto, o tú me sirves más en esto. Y entonces el Señor, en su voluntad, va a guiarnos hacia eso, hacia la voluntad que Él quiere. Y nuestro deber es entender la voluntad de Dios, no poner resistencia y seguir en lo que Dios nos manda. Porque esa es la soberanía de nuestro Dios, hermanos. Cosas, verdad, que nosotros no podemos ver, pero que Él sí. Cosas que no podemos entender, pero que Él sí. Y cuando nosotros dejamos y le decimos al Señor, Señor, yo encomiendo mis caminos. Yo dejo que tú seas mi guía. Yo dejo que tú tengas el control de todo. Nosotros le estamos diciendo que estamos confiando plenamente. Y aún así sea bueno, aún así sea malo, aún así no nos parezca, aún así está fuera de nuestros planes. Sabemos y confiamos que eso es lo que el Señor quiere para nuestro bien. Y en esta parte, hermano, quiero dejar claro, porque el Señor en este salmo, él da el procedimiento correcto. Porque mire en el versículo 4. En el versículo 4 dice primero, deleítate. Y hermanos, ¿qué es deleitarse? Deleitarse es hacer algo con mucho placer, algo que nos gusta, algo que buscas y anhelas. Y en esta parte, hermanos, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y yo le pregunto, ¿usted se deleita en el Señor? ¿Usted se deleita en la palabra de Dios? ¿Usted piensa que por leer un versículo en la mañana, suficiente, ya leí la Biblia, ya tuve mi devocional, ya cumplí con Dios? Hermanos, cuando usted se deleita en el Señor, usted quiere más. Un versículo no es suficiente. Usted quiere saber más. Usted quiere escudriñar más. Usted quiere entender más. Quiere crecer más. Y eso es deleitarse, hermano. Y muchas veces hacemos las cosas al revés. Muchas veces queremos que el Señor conceda las peticiones del corazón, pero no queremos deleitarnos en Él. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y después sigue, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero nosotros, nosotros queremos que el Señor nos supla, que el Señor nos conceda, y después de eso, gracias Señor, y si leo la Biblia, y si canto. No, hermano, no es así. Lo primero que debemos hacer es deleitarnos en nuestro Dios. Lo primero que hacer debemos seguir ese gozo de cantarle, ese gozo de leer su palabra, ese gozo de estar en comunión con Él. Después de eso, entonces el Señor nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Y miremos el versículo 5. El versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Primero le damos a Dios el control de todo lo que suceda, que Él sea que actúe, no importa el resultado. Y después dice, confía en Él. Hermanos, si usted dejó todo en manos de Dios, confía en que le va a dar cosas buenas, porque Él es amor. Y también
confíe en que Él le va a enseñar algo, en que Él le va a dar bendiciones. Y muchas veces, hermanos, las bendiciones no solo se reflejan en cosas tangibles, como dinero, bienes, cosas materiales. Pero lo que pasa es de que no consideramos estas cosas como bendiciones. Pero, ¿qué pasa con las enseñanzas que el Señor nos da después de cada prueba? Es una bendición saber lo que el Señor nos está enseñando después de la prueba. ¿Qué pasa con las lecciones aprendidas después de que pasamos ciertas cosas en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos quiero ir a la izquierda, pero el Señor dice no, tú es a la derecha? Y nosotros nos dejamos guiar y miramos que en el camino de la derecha es donde está la bendición y donde el Señor nos quiere. Esa es una lección aprendida, hermano, y esa es una bendición. ¿Qué pasa con los cuidos? Cuando no nos enfermamos. Una bendición, hermano, pero no lo miramos así. Pudiéramos estar enfermos y que el Señor, y estando enfermo, gastar más, ¿verdad? Y tener salud es una bendición, hermanos. Y de eso se trata, ¿verdad? Las bendiciones a veces son cosas que nosotros no reflejamos o que no vemos como que fueran bendición, porque el humano está acostumbrado a materializar las bendiciones. Y yo, hermano, yo le exhorto a que confíe en Dios y que no le quite el lugar de sus decisiones. Si usted en realidad le encomendó a Jehová sus caminos, bueno, deje que Él tome las decisiones, deje que Él guíe su vida. No importa cuál sea el resultado. Si usted se le encomendó a Jehová, seguramente va a ser un resultado bueno. Sea aprendizaje, sea bendición, sea algo grande que le va a dar, pero créame que es algo bueno, algo beneficioso para su vida. Porque a mí lo hemos visto en la Biblia, el Señor no tiene pensamientos de mal para nosotros. Y debemos estar claros de eso, hermano. Porque incluso se da casos en que cuando no entendemos las cosas reclamamos al Señor. Reclamamos y he escuchado sin número de testimonios de que el Señor le puso en el corazón a una persona ir por otro lado cuando tenía otro plan, y al final al cabo es de que yendo por ese lado había una persona que necesitaba de Cristo y le tuvo la oportunidad de testificarle y que fuera salva esa persona. Eso usted no lo sabía, pero el Señor sí lo sabía. Entonces, déjese guiar por el Señor, que Él controle todo lo que rodea sobre su vida. Y por último, hermanos, después que dice que encomiende a Jehová tus caminos, después dice, al final del versículo 5, dice, Él hará. Y de eso se trata, hermano, ¿verdad? Si usted encomendó a Jehová sus caminos, están confiando en Él y confiamos en la promesa que Él ha dicho, que es, Él hará. Bueno, y si usted tiene necesidades, está pasando por quebrantos de salud, problemas de su familia, etcétera, cualquier circunstancia en la que esté pasando en estos momentos, tenga la confianza en que Dios le va a dar el resultado que a usted le conviene, siempre y cuando, ¿verdad?, usted le deje esas cargas al Señor, siempre y cuando usted deje que el Señor sea el guía de su vida. Y agradeciendo y también aceptando el resultado. Porque muchas veces, cuando el resultado no nos gusta, entonces cambia la historia. Y es donde actuamos bajo nuestros propios pensamientos, donde actuamos bajo nuestras propias decisiones. Y eso ya no lo bendice el Señor, porque usted no está dejando todo en las manos de Él. Y yo quiero en esta noche, hermanos, exhortarles a algo más. Y quiero terminar, ¿verdad?, con esto. Estamos pasando por un momento muy difícil a nivel mundial. Y como he dicho en ocasiones anteriores, estamos viendo las causas por las cuales está pasando todo esto a nivel general.
Muchas veces decimos es porque bueno, porque el mundo anda mal, porque el mundo se olvidó de Dios. A veces decimos, bueno, es porque en los países que están siendo más afectados era porque el libertinaje estaba ahí, porque ya se habían aprobado leyes ante cosas que Dios había prohibido en su Biblia. Pero hermano, ¿qué hay de usted? ¿Usted ha buscado la voluntad de Dios en todo este tiempo? Y yo no hablo de si es una prueba, un castigo general de Dios hacia el mundo. Yo hablo de lo que Dios le está enseñando a usted en estos momentos, de lo que el Señor le quiere hacer ver. Y creo que es necesario que nos sentemos y analicemos eso. Que nos pongamos a ver, ¿verdad? Después de toda esta prueba, después de todo esto que estamos pasando, ¿qué el Señor me quiere enseñar a mí? No quiere enseñar a España, a Estados Unidos, a Colombia, no. O ¿qué le quiere enseñar a Gabriel o a Bruce? No. ¿Qué le quiere enseñar a usted? ¿Qué me quiere enseñar a mí? Muchos extrañamos la iglesia. Éramos fieles. Estábamos agradecidos porque teníamos un lugar donde congregarnos. Teníamos libertad de ir a nuestro templo y alabar al Señor. Usted dio gracias al Señor por esa libertad, cuando hay países que no hay libertad para esto. Usted le dio gracias al Señor por poder libremente entregar un tratado y decirle, Señor te bendiga, que es una palabra del Señor, cuando hay países que te matan por hacer eso. Usted le está sirviendo al Señor. Usted le está dando todo al Señor. Y si le está sirviendo al Señor, lo está haciendo de corazón. Lo está haciendo porque el Señor le ha puesto eso de querer ser mejor cada vez, de aprender más, de entregarse más. En la obra del Señor hay mucho que hacer, hermanos. Y creo que en estos momentos es el tiempo para sentarnos y reflexionar. Y que cuando toda esta crisis que estamos viviendo acabe, si el Señor así lo permite, que no volvamos a la normalidad. Yo pienso que esa debe ser la oración. No es volver a la normalidad, porque la normalidad de nosotros no es buena. Que esto sea un punto de inicio para actuar según la normalidad de Dios, que es la correcta. No pidamos que esto acabe para volver a la normalidad. E incluso ni siquiera digamos la nueva normalidad. Que sea la normalidad de Dios. La normalidad que el Señor pide. Quiero terminar dejándoles este pensamiento, y es que usted quiere ver a Dios actuar. Bueno, deleítese y encomiende a Jehová sus caminos. Confíe en Él. Crea que lo que Él dice, Él lo hace. Pero sobre todo, que lo que Él hace es lo bueno. Que el Señor les bendiga, hermanos.